Hola a todos. En esta oportunidad vamos a repasar algunos conceptos del movimiento rectilíneo uniforme. Para ello vamos a comenzar entonces con el concepto de movimiento. Tenemos entonces para empezar este estudio que cuando yo tengo una posición debo ubicarla en un sistema referencial, en este caso un sistema de dos coordenadas, y entonces tenemos aquí un punto ubicado. ¿Cuándo existe movimiento? Cuando esta posición que hemos tenido inicialmente la cambiamos a una segunda posición, es decir, hemos cambiado de coordenadas. En ese caso, entonces hablamos que ha habido un cambio de posición y por tanto ha habido movimiento. Es decir, el movimiento va a ser el cambio de posición. Ese cambio de posición entonces vamos a tenerlo aquí. Decimos que para ese cambio se puede llevar una trayectoria cualquiera que me lleve de un punto inicial a un punto final. Esa sería la trayectoria. Y la distancia en línea recta que va a haber del punto inicial al punto final le vamos a llamar desplazamiento. Entonces, repetimos, aquí en este caso, trayectoria, el camino que se recorre para llegar de un punto inicial al punto final, y el desplazamiento será la distancia que hay entre el punto inicial y el punto final. En este caso también tenemos acá, entonces, distancia recorrida o trayectoria del punto inicial es el verde, y el desplazamiento es la distancia que hay del punto inicial hacia el punto final, que sería la línea roja. En esta orden de ideas, entonces, tenemos acá una situación que nos llevará al concepto de velocidad. Tenemos aquí, entonces, un desplazamiento que ha habido desde la posición 1 a la posición 3 que estamos acá. Entonces, de posición 1 a la posición 2 habrán 10 kilómetros, de la posición 2 a la posición 3 habrán 20 otros 10 kilómetros, o sea que de la posición 1 a la posición 3 habrán 20 kilómetros. Para ello, entonces debemos tomar el tiempo también que se lleva, que es necesario para hacer ese recorrido. Y en ese orden, entonces, tenemos que la velocidad va a ser la relación que hay entre la distancia que se ha recorrido y el tiempo que se ha empleado para hacer dicho recorrido. Entonces, tenemos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Igual también es importante tomar el concepto de aceleración, el cual nos lleva a que la aceleración tiene que ver con el cambio ya no de posición, sino con el cambio de velocidad. En este caso, entonces, tenemos inicialmente una velocidad eh, inicial, que es del reposo, y nos lleva a una velocidad final, que sería esta de 108 kilómetros. Es decir, ha habido un cambio de velocidad que sería entendido por esto. Entonces, 108 kilómetros, del punto 0 al punto, o de la velocidad 0 a la velocidad 108 kilómetros, la diferencia sería esa. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos aquí una velocidad inicial de 4 metros por segundo y nos llevaría a una velocidad final de 7 metros por segundo. Ha habido una aceleración aquí porque ha habido un cambio de velocidad. Sin embargo, si yo quiero calcular esa aceleración, debo tener en cuenta el tiempo. Entonces, el tiempo en que se emplea para hacer ese cambio de velocidad. Entonces, en este caso, ha habido sí cambio de velocidad, pero también tenemos el tiempo para poder calcular dicha aceleración. Y entonces tenemos aquí una ecuación que nos permite relacionar esos dos conceptos y poder hacer el cálculo de la aceleración. Entonces, aquí dice cambio de velocidad, o sea, velocidad final. Aquí no estoy eh, estamos hablando de este punto que es la velocidad final, y esta sería la velocidad inicial, o sea, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, y esto nos llevaría a obtener entonces, con toda esta ecuación que tenemos aquí, nos llevaría a obtener entonces lo que se llama la aceleración. Entonces, para el caso que tenemos aquí, entonces sería 7 sería velocidad final, 4 velocidad inicial, o sea que la diferencia serían 3 metros por segundo sobre 3 segundos. La aceleración sería de 1 metro por segundo al cuadrado. Vamos a mirar entonces el concepto de movimiento rectilíneo uniforme, ya teniendo estos conceptos claros. Entonces tenemos que el movimiento rectilíneo uniforme se llama, que es la trayectoria recta, por eso es rectilíneo. Tenemos que la velocidad es constante, por ese hecho se llama uniforme, es decir, una velocidad constante que no cambia. Y aquí tenemos un ejemplo, un ciclista que está recorriendo una distancia de 10 metros y eso lo hace en 2 segundos. Si queremos obviamente calcular la velocidad de ese movimiento, pues sencillamente aplicamos la ecuación que hemos visto anteriormente, que velocidad es igual a distancia sobre tiempo.
Hacemos el reemplazo, entonces tenemos que distancia son 10 metros sobre tiempo que son 2 segundos. Esto nos daría una velocidad de 5 metros por segundo, que sería la velocidad de este movimiento que estamos teniendo en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo de un movimiento rectilíneo uniforme, dice, entonces acá nos dan la gráfica y tenemos, dice, tabular los datos y realizar la gráfica XT. Y luego dice determinar la velocidad para cada intervalo y realizar la gráfica BT. Entonces aquí nos dicen que grafiquemos este movimiento con gráficas XT y con gráficas BT, es decir, distancia-tiempo y velocidad-tiempo. Entonces tenemos aquí, vamos a tabular primero los datos que aparecen acá en la gráfica. Entonces acá si nos damos cuenta, entonces tenemos que los datos de la distancia están acá y los datos del tiempo están acá. Entonces aquí los tenemos ubicados. Entonces distancia, dice entonces el primer valor es 0 en un tiempo 0, entonces se recorrería tiempo 0. Estamos hablando de este punto inicial que estamos rayando acá arriba. Sería, ¿listo? Y así como les digo, entonces para 30 metros, para 5 segundos, ¿sí? Serían 30 metros. Entonces acá tenemos 5 segundos 30 metros, para 10 serían 60, para 15 serían 90 y para 20 serían 120. Entonces teniendo esta tabla ya, entonces nos dirigimos acá, entonces vamos a ubicarlos en unos ejes coordenados. Y entonces aquí dice distancia en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal. Entonces aquí tenemos los valores que hemos tomado para en el eje vertical, es lo que aquí lo que nos muestra aquí el eje, la tabla acá en los valores de X. Y para el eje horizontal tenemos aquí los valores del tiempo que también están ubicados acá en la tabla. Entonces, ya teniendo esto, entonces empezamos a formar parejas. Dice 0, 0 es el punto que está inicialmente acá. El punto 35, entonces vamos aquí al punto 5 y nos ubicamos con este 5, subimos aquí a la gráfica y la gráfica volteamos acá. Entonces digamos 30, este sería el punto, estos punticos. Así colocamos los 5 puntos y luego los unimos con esa gráfica azul. Y esa gráfica azul es la que nos representa la relación que hay entre distancia-tiempo y lo que se llama, esta gráfica completa se le llama la gráfica distancia-tiempo. Nos dice también, dice que determinar la velocidad para cada intervalo, es decir, para 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos y 20 segundos, ¿cuánta sería la velocidad? Entonces acá tenemos que la velocidad es distancia sobre tiempo. Para eso entonces hacemos uso de la tabla anterior y empezamos a calcular para cada intervalo distancia, entonces serían 30, pues estoy hablando de este primer intervalo, entonces decimos para esta parte de aquí, entonces decimos que distancia son 30 metros y tiempo son 5 segundos, entonces tenemos acá el primer caso, que sería este primer caso, entonces este sería entonces 30 metros sobre 5 segundos, lo que nos da entonces una velocidad de 6 metros por segundo. Si hacemos lo mismo con el segundo intervalo, que serían 60 sobre 10 segundos, nos daría 6 metros por segundo, y así lo mismo con 90 sobre 15, y lo mismo sobre 20, 120 sobre 20, nos daría 6 segundos. Si vamos a graficar esto, entonces tenemos aquí la tabla, entonces, velocidades, y para los tiempos 0, 5, entonces serían las mismas velocidades, lo que nos da una gráfica como la siguiente. Entonces, eje vertical, la velocidad, eje horizontal, el tiempo, y para cualquier tiempo que yo tome, sería entonces el mismo valor de X, lo que están aquí en los punticos negros. Si los unimos, nos da una gráfica horizontal, lo que representa que en cualquier tiempo que yo esté tomando, la velocidad va a ser de 6 metros por segundo, lo que nos quiere decir que ese movimiento es uniforme porque no cambia la velocidad. Aquí tenemos una comparación de dos movimientos, el movimiento azul y el movimiento con línea roja, que está acá. Entonces aquí tenemos entonces una gráfica también de distancia-tiempo, entonces distancia versus tiempo, entonces XT. Entonces obviamente estos, según la gráfica que obtuvimos anteriormente, esto va a ser entonces movimientos uniformes, el azul y el rojo. Entonces dice uno cuál lleva más velocidad, pues sencillamente lo que debemos hacer es ubicarnos en cualquier punto, digamos aquí en el 2 horas, y miramos cuánto recorre el movimiento azul y cuánto recorre el movimiento rojo. Entonces el primer movimiento, el azul, recorrería 80 kilómetros en las 2 horas, y el movimiento rojo recorrería 160. Por tanto, el movimiento rojo tiene mayor
velocidad. Entonces, eso más o menos es lo que tenemos para el caso del movimiento rectilíneo uniforme. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención.